Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brickitón, soy Mario y como muchos sabréis todos los años se retiran muchos sets de LEGO y 2024 no va a ser algo diferente. Sin embargo es muy probable que no todos los sets que se retiren en general nos interesen y es por eso por lo que voy a hacer un listado no con todos los sets ni mucho menos, sino con los que para mí son los mejores sets de unas cuantas franquicias de LEGO. También os quiero aclarar que no voy a hablar de todas. Pero para todos los fans de LEGO Star Wars que sois la mayoría en el canal no os preocupéis porque próximamente haré uno simplemente dedicado para Star Wars y con todos y cada uno de ellos me parezcan o no interesantes, indistintamente de lo que yo piense, así que no os preocupéis por eso. Y si os termina gustando este vídeo, agradecería vuestro apoyo en forma de like, suscripción o comentario para saberlo y así hacer más vídeos de LEGO en general y no solo ceñirme a Star Wars, que es el contenido mayoritario del canal. Vamos a empezar por la línea de Super Mario, y es que hay algo curioso, parece ser que el set 71395 bloque de interrogación de Super Mario se va a retirar ahora en julio a mitad de año. Es algo que LEGO no suele hacer, ya que quiero aclarar que todos estos sets se retirarán a finales de año, pero parece que no va a ser el caso con este, ya que en LEGO España está agotado y el restock parece complicado. El resto de sets, como digo, se suelen agotar a finales de año. No es que en diciembre se dejen de vender, sino que si a lo mejor se agota en noviembre, pues ya no hay stock. Otro set de Mario que se retira, pero este sí que es a final de año, como digo, es el 71374 Nintendo Entertainment System. Es un set increíble para los nostálgicos y para gente que sí que disfrutó de esta consola es probable que no queráis perderoslo porque en el futuro os podéis arrepentir si se vuelve bastante caro. La siguiente línea de la que voy a hablar es Batman, que sería DC, pero bueno, ya sabemos que ahora mismo DC es Batman, ya que tenemos dos sets bastante grandes que se van a retirar. En primer lugar tenemos el Batmóvil, que me parece impresionante, el 76240 Batmóvil blindado, que me parece un set imprescindible para los fans de este vehículo y la verdad que sorprende un montón. Y el segundo, que es diferente, es más reciente y que el año pasado nos dejó a todos como mínimo sorprendidos por su concepto, es el 76252 Batcueva Caja Sombría. Ya dije el año pasado cuando se presentó que me pareció un set con un concepto muy chulo, aunque por el tamaño me parece masivo y difícil de tener en display. Es una caja que se abre tipo libro y tenemos una Batcueva completa dentro con un Batmóvil pequeño, con las figuras, y eso va a ser algo difícil de encontrar en los próximos años. Es más probable que saquen un Batmóvil grande otra vez a que nos saquen este set. En la línea de Creator voy a seleccionar solo uno que yo personalmente tengo y si os gusta el tema medieval os lo recomiendo bastante, el 31120 Castillo Medieval 3 en 1. Si queréis un castillo pero no os alcanza para el Castillo del León, me parece una muy buena alternativa, sobre todo teniendo en cuenta que se puede encontrar por 80 euros, que es el precio por el que yo lo compré, y que hay muchos mocks en Rebrickable que utilizan dos o tres castillos, pero 2 por 80 serían 160 euros para hacer castillos muy grandes y muy chulos. Incluso comprando 3 por 200 euros tendríamos una cantidad de piezas muy grande y un castillo muy chulo, pero aquí ya se nos va un poco más de precio. En la rama de arquitectura hay un set muy bonito que me gustaría mencionar, el 21056 Taj Mahal. Para mí es de los mejores de esta línea, junto con el reciente set de Notre Dame. Me gusta más Notre Dame, pero sinceramente creo que es un set que puede quedar muy bien en muchas partes de nuestras casas y la cantidad de detalle que tiene es muy buena. Quiero tratar a los Brickhead como una sección aparte, aunque vamos a meter aquí de franquicias muy famosas que vamos a mencionar más tarde, y vamos a empezar con uno de Star Wars. Al igual que el año pasado, el set 40676 solo va a estar a la venta medio año y creo que va a ser bastante interesante porque algunos de estos veo bastante difícil que volvamos a ver en forma de Brickhead, sobre todo yo creo que la Reina Amidala. Otro pack de Brickhead que se retira es el 40677 Figuras del Prisionero de Azkaban. Esta vez nos vamos a Harry Potter y la verdad que el Dementor me parece bastante gracioso, pero lo que sí que me llama la atención, cambiando de tema dentro de los Brickhead, es que del Señor de los Anillos se van a retirar todos. Son 4, 3 salieron el año pasado y me sorprende que el de Legolas Gimli que hemos recibido este mismo año junto con Barad-dûr vaya a retirarse este año, porque la verdad que era un set que querían bastante gente que le gustan los Brickhead, pedían el de Legolas y Gimli, había bastantes ganas y lleva vendiéndose apenas unos meses. Harry Potter es una de las sagas más famosas y que más vende y va a tener unos cuantos potentes en esta lista. Hay muchos más sets que como digo se van a retirar, pero voy a poner los que a mí me parecen más importantes o que más me gustan, como son el 76405 Expreso de Hogwarts edición para coleccionistas. Estamos ante un set enorme que, pese a que yo no estoy muy puesto en Harry Potter, sí que me suena que hubo bastante polémica con ciertas referencias o datos que no eran muy acertados y los fans acérrimos de Harry Potter pues a lo mejor no estaban muy contentos, pero sí que hay otros muchos que son muy fans de Harry Potter, pero más casuales con respecto a Lego o lo que sea, que sí que estarán flipando con este tren y si pudiesen conseguirlo lo querrían. Entonces pues me parece importante avisar de que este set se va a retirar y tenía que estar en la lista. Y el segundo que me gustaría mostrar, uno más asequible, el 76422 Sortilegios Weasley. Me parece un set bastante llamativo, sobre todo para aquellos que hacen ciudades o escenas de Harry Potter. La selección de figuras es bastante única y si tenéis Diagon Alley, si tenéis Gringotts con esto, yo creo que tenéis una ciudad de Harry Potter de la leche y no se os puede pasar porque este se retira este año. Dreams no es un tema del que yo sea muy fan o sea muy santo de su devoción y en el canal hemos hablado bastante de este set en concreto y cómo aquí sí tenían faldones de tela y no para nuestros soldados de la República. Pues bien, bromas aparte, el set 71469 va a ser retirado y si os gusta el tema
forma, a mí me parece un set bastante chulo y llamativo, con moldes nuevos, piezas interesantes y sobre todo en colores extraños o llamativos. De icons también vamos a hablar de un par, porque son sets muy variados y pueden apelar a mucha gente y realmente me parecen muy buenos. Empezamos por uno de una película clásica, como es el 10-274 Ecto 1 de los cazafantasmas. Me recuerda al set de Regreso al Futuro, el que tenemos del coche, aunque aquí por desgracia no tenemos las figuras, que hubiese sido un puntazo, pero para los fans de la saga seguramente es una compra obligada por el nivel de detalle que tiene y lo chulo que luce. Y un set para los locos de los parques de atracciones o incluso de las ciudades, para quien tenga mucho espacio sin duda, sería el 10-303 Montaña Rusa con Rizos. No se puede negar que te quedas embobado mirando cómo funciona y cómo da una vuelta y otra vuelta, y es que es de lo más impresionante que tiene Lego en cuanto a cosas que se mueven, por así decirlo, aunque claramente no es algo para todos los bolsillos, como muchas cosas de esta lista por otra parte, y mucho menos para todas las casas. Terminamos con icons con un set pensado para los amantes del espacio, el 10-263 Transbordador Espacial Discovery de la NASA. A mí personalmente me gusta el tema, aunque no tengo nada, y sería más fácil que el año pasado, que estuve a punto, me hubiese comprado el Apolo 11 que se retiró, pero hay que admitir que el nivel de detalle es muy bueno y el tema de poder sacar el satélite de la nave está muy guay. Además, parece que últimamente Lego Space está en auge, o sea que no perdáis esta nave porque está muy chula. Marvel es uno de los temas más potentes o con más potencial, que es distinto, pero que sin embargo para mí no suele captar mi atención como otros. Sin embargo, sí me gustaría mencionar dos de los sets que van a retirarse este año. En primer lugar, uno que vendrían siendo dos, un poquito más barato, como es el 76-217 Yo Soy Groot, un set muy simpático y mono que hace referencia a una escena que me parece muy chula de Guardianes de la Galaxia 2, la intro es de mis favoritas, y si sois fans creo que es un acierto tenerlo en la colección, y además no va a ocupar mucho espacio. También se retira la versión de Venom, por eso digo que son dos sets, porque son muy parecidos o prácticamente iguales, solo que cambian las piezas y el normal me parece mejor. También decimos adiós al que para mí es uno de los mejores, si no seguramente el mejor set con diferencia de Marvel, y es que este sí que lo tengo, a ver si os hago una review porque lo monté a principios de año y no he traído nada del canal, y como estáis viendo hablo del 76-218 Santuario o Sanctum Sanctorum. La construcción es preciosa e impresionante, está lleno de detalles y para mí ha sido uno de mis sets favoritos de montar sin duda alguna. Podéis encontrarlo muchas veces en ofertas y ofertas que le van a descontar incluso más de 70 euros, y este creo que en el futuro va a subir bastante de precio porque es una construcción muy bonita que tanto fans de Marvel como de las ciudades van a querer tener. Ninjago es uno de los temas principales de Lego, ya que además es un tema propio de los que muchas veces me preguntáis, y aunque no estoy muy puesto, sí que tienen unos sets bastante espectaculares. Empezando por el 71-741 Jardines de la Ciudad de Ninjago, uno de los sets más grandes de la lista con diferencia, pero sobre todo en el precio por pieza tenemos unas condiciones muy buenas, ya que estamos hablando de un set de 5.686 piezas por un precio de 350 euros. Muy difícil de encontrar en otras partes porque esto es una franquicia propia. Unido a las 19 figuras, es el típico que si eres fan y solo pudieses comprarte un set en todo el año, creo que este set merecería la pena. Otro de los sets que se retiran de Ninjago, que como digo van a ser unos cuantos, pero este me ha llamado la atención, es el 71-786 Criatura Dragón de Yellow Zane. No tiene tan buena proporción de piezas por precio como el anterior, pero el dragón me parece una figura muy interesante, las figuras parecen chulas y además por lo que lo meto es que tiene una función de 2 en 1 y podemos tener dos dragones distintos. No entiendo mucho de los dragones de Ninjago, pero entiendo que poder tener el mismo dragón de dos maneras distintas es un valor añadido. En Indiana Jones tenemos noticias tristes, ya que todos los sets se retiran, los tres que tenemos ahora mismo a la venta, y de decir que son sets que por el precio que tienen son espectaculares. Sin ir más lejos, yo me compré tres de los sets de la tumba perdida por 66 euros los tres, para conseguir piezas para Mox, o sea 1200 piezas por 66 euros. No, perdón, 1800, que creo que tiene 600. El que me gustaría destacar, sin embargo, es el más caro y uno de los mejores dioramas de los que tiene Lego a la venta, con diferencia, el 77015 Templo del Ídolo Dorado. Es un diorama impresionante, grande, con funciones jugables y de movimientos súper interesantes para ser un diorama, y si lo conseguís con oferta es un set excelente para tener en nuestra casa. El último tema del que me gustaría hablar antes de llegar a Star Wars, que es como lo más importante, ya os lo he dicho, es Jurassic World, ya que alguno de vosotros me habéis mencionado cómo lo compatibilizas con Star Wars. Seguramente Marvel, Harry Potter, Jurassic World y Star Wars son los temas de nombre propio que más se coleccionan, por lo menos en mi audiencia, y pese a que se retiran unos cuantos en el tema, si tuviese que elegir me quedaría con dos, el 76961 Centro de Visitantes del T-Rex y Ataque del Raptor. Los moldes que nos incluye son muy chulos, puede que la build no sea la mejor porque son solo 600 y pico piezas, y como siempre con estos sets es el problema, el precio por pieza es carísimo y tal vez a precio completo no sería recomendable, pero es una de las escenas más clásicas de la película, más reconocibles, y además como digo el molde del T-Rex está guapísimo, el del Raptor también, o sea que es algo a considerar sobre todo en oferta. Pero si os gusta esta saga y queréis algo más barato, tenemos uno con un precio más asequible y con un molde chulísimo, elegiría el 76958 Emboscada del Dilofosaurio. Aquí la diferencia de pieza y precio no es tanto en lo estándar y seguramente lo podéis encontrar por 5 euros más baratillo, lo que haría que tuviese un
buen precio. Y ya por fin llegamos a Star Wars, que como he dicho al principio y a diferencia del resto de franquicias, sí que voy a hacer un vídeo más adelante con todos los sets de Star Wars que se van a retirar, así que estad tranquilos, aquí voy a incluir 3 de los que más me gustan, de los que me parecen más dolorosos y también son de los más caros, por si queréis alguno compradlo, pues que empecéis a ahorrar porque a lo mejor de aquí hasta noviembre os da para ahorrar para alguno. Empezamos por uno de los que van a sacar en apenas un mes una nueva versión, el 75257 Halcón Milenario. Lo tengo desde hace un par de navidades y como el santuario os puedo decir que fue una de mis mejores experiencias montando un Lego, tal vez porque fuese un regalo de navidades, pero desde luego fue muy disfrutable. Es un set fantástico, personalmente la estética clásica me gusta más que el negro que van a sacar ahora, así que aprovechad mientras podáis haceros con esta versión. Un set que se va y me parece perfecto, aunque va a ser difícil ahorrar por él hasta septiembre, desde la build hasta la selección de personajes como digo son fantásticas, es el 75313 AT-AT. Es raro ver un set UCS últimamente que tenga las figuras adecuadas y creo que este lo tiene. ¿Podría venir con más Snowtroopers? Pues sí, pero tampoco sería el punto de estos sets ya que nos viene con 10 figuras que me parece un número correcto para representar un pequeño ejército, teníamos el Battle Pack añadido antes y además tiene un interior súper detallado. Tenemos figuras que son exclusivas de este set, aunque sea por poquito, son exclusivas y con espacio para muchísimas tropas y estéticamente, como digo, tiene un diseño perfecto y sin fisuras. Y finalmente, uno de los que más pena me da con diferencia que se retire y que tengo la suerte de poseer, pero no tengo ni el tiempo ni el espacio para montarlo de momento, es el 75290 La Cantina de Mos Eisley. Si podéis comprar un set caro de Star Wars, para mí este sería el mejor en general. Hombre, el Halcón para mí es mejor, pero cuesta el doble. Es una construcción muy chula que además se presta a ser modificada en mocks. Yo si algún día lo monto, seguramente haré una construcción del mock en vertical, añadiéndole creo que eran 40 piezas. Y tiene una selección de figuras increíble con 21 figuras, muchas de ellas únicas. Hacen que este set sea imposible no recomendarlo. Y tengo ganas de ver cuál va a ser su sustituto, porque este es el único Master Builder que hay. Los otros son UCS, Ultimate Collector Series, y los Master Builders suelen ser sets diferentes, con más figuras, con este tipo de construcciones, y a mí me suele atraer más el hecho de que tenga una buena cantidad de figuras. Y bueno, esto sería todo, la verdad que un vídeo muy largo, a la hora de grabar han sido como unos 14-15 minutos, seguramente se va a quedar en menos, pero bueno, podríamos quedarnos hablando horas sobre todos los sets que se van a retirar, pero quería traeros una selección personal de algunas franquicias, ya os he comentado que no están todos, pero también los que más me han gustado, los que me parecen los sets más llamativos. Espero que os haya gustado un vídeo un poco más general y no solo de Star Wars, así que agradecería vuestro apoyo para hacer más vídeos como este estilo si es que os ha gustado. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Adiós.